Bueno, antes de empezar la clase, yo quiero comentarles algo que tiene que ver con el curso de ustedes de geoquímica y el profesor. Vamos a comentarle a ambos que ustedes tienen el examen pautado para este jueves, pero yo este jueves tengo un asunto personal que atender que necesito la ayuda del profesor Salvador. Entonces queríamos ver la posibilidad, si ustedes son tan amables y tratan de ver si pueden hacer el examen el próximo lunes y volver a hablar con el profesor. ¿Puedes volver a hablar con él, Jesús? Creo que sí, profe. Tú le dices y le dices al profesor de economía que fue por un asunto personal de la profesora Liliana, que como él me conoce, entonces, y del profesor, que nos haga ese favorcito. Sí, ok, sí, yo le digo, profe, no se preocupe. Sí, si yo no la ayudo en eso, la cosa se va a complicar demasiado. Sí. No, ok, no se preocupe, yo le explico y no habrá, yo estoy seguro que no va a tener problema el profesor César. Ok, sí, le explican eso. Por favor, y disculpa, pues ya lo habíamos cambiado para el lunes y lo volvimos a quitar del lunes, entonces, coño. Bueno, tranquilo, ya veremos. Ok, muchísimas gracias. Entonces, sí, el jueves no va a haber clase, ¿ok? ¿De acuerdo? Entendido, profe. Ok, el jueves no va a haber clase. Yo no Y puedo muchísimas gracias por su comprensión con esta situación que tenemos ahorita pendiente. ¿Ok? No se preocupe, profe. Tranquilos. Ok, entonces, bueno, voy a compartir pantalla. La profe dice que a ella le funciona en modo presentación. Vamos a ver. Me avisan cuando la vean. Ya. Listo, ya se puede ver. ¿En modo presentación? Sí. ¿La tiene en modo presentación? Si quiere, intente Sí, profe, mover ya se ve. a ver si no se queda estática, porque ese era nuestro problema. Cambia para la siguiente, a ver. Sí, se ve. ¡Sí funciona! Entonces, ¿por qué a mí no me funciona? Ya te voy a decir, voy a dejar de compartir y te voy a decir. No, eso lo arreglamos después. No, empieza la clase. Está bien, voy a la clase. Después me lo explica. Está bien. Dale. Que dejé de compartir, así que... Vuelve a compartir. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo Tienes mal? que darle donde dice pantalla completa, le das a pantalla completa, te paras en el fondo que ves y le dices compartir abajo. E inmediatamente te vas a la presentación y le das modo presentación. ¿Listo? Bueno, sí. ¿Ya lo ven? Yo no veo nada. No, profe, no se ve. No. ¿Ahora no se ve? No, profe. No, ahora sí. Está compartido. Ahora sí. Ahora sí. Cambia para la segunda y te devuelve. ¿Y ahora? ¿La ven en modo presentación? Ajá, sí, cambia para la segunda lámina. Ya voy por la tercera, ¿lo ven? No, se quedó en la primera, ¿viste? No, profe. Se queda en la primera. Entonces... Ahora sí cambió. No, ya cambió. Ahora sí cambió. Ahora sí está cambiando. Ok, ya, comienza, pues. Ok. Entonces, bueno. Tienes la cámara prendida, Chan. ¿Tengo mi cámara prendida? Sí, señora. Apágala para que tenga mejor red. Discúlpeme que tengo mi cámara prendida y no estoy presentable. Tranquila que todos estamos así también, profe. Confirmo. Okay. Quítate otra, ok. Ya quitaste la cámara, pero también quitaste la presentación. No, aquí está la presentación. Dale, pues ponla. Pues. Ahora sí, dale. Bueno, ahora sí vamos a empezar nuestra clase. Y bueno, como el tema de hoy que corresponde a biosfera, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en estos 5 elementos de la tabla periódica cuando hablamos de la composición de la materia orgánica, ¿okay? Más el hidrógeno, sería carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre e hidrógeno. Y adicionalmente, cuando hablamos de biosfera, también hay una parte de ella
que viene de los organismos, pero que corresponde a todo lo que es las caparazones, etcétera. Y entonces también nos podemos enfocar en los elementos marcados en gris: magnesio, calcio, estroncio, silicio, incluso en bario. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, ¿en qué posición estamos en la tabla periódica? Vamos ahora a ver qué significa el término de biosfera como un todo. ¿Ok? Cuando hablamos de biosfera, podemos ver la parte de materia orgánica que corresponde a esos componentes, primero carbono, hidrógeno, nitrógeno, y a la parte inorgánica. Todo organismo vivo de caparazón dura va a tener unos constituyentes de esa fracción orgánica y otros constituyentes de la fracción inorgánica. Y todos están originados a través del organismo y de esos procesos biológicos. Pero ¿qué pasa? Una vez que el organismo muere, toda esa materia orgánica y la parte de las caparazones comienza a ser un producto de degradación. ¿Ves? Entonces, ese producto de degradación, cuando vamos a la parte orgánica, que es la primera que vamos a ver, mira que no se está viendo. Ya. Y ese Disculpe un momentico. Es tuyo el teléfono. Sí, pero esa debe ser Diana, que es la que me llama a esta hora y se le olvida que yo a veces tengo clase. Denme un segundito para... Ya va. Discúlpeme. Aló, Horacio. Bien, buenas noches, estoy en clase, te puedo llamar, pero salgo de clase a las 9. Uh-huh. Sí, yo la tengo. Uh-huh, sí. Ok, bien. No, un abrazo, gracias, Horacio, chao. Discúlpenme, volvamos a empezar. Entonces, estando en nuestra composición de la biosfera, vamos a ver qué significa primero la parte orgánica y después la parte inorgánica. Entonces, comenzando con la materia orgánica, ¿ok? Si bien los organismos tienen esa parte inorgánica, esta parte orgánica es la que mayormente nosotros utilizamos cuando hablamos de la biosfera. Sin embargo, aquí vamos a hablar también de esas caparazones y de la otra parte de los organismos. ¿Ok? Pero una vez que estos organismos mueren, esa materia orgánica comienza a descomponerse y es, digamos, en ese momento que nosotros como geoquímicos entramos a ese mundo de estudiar esa materia orgánica, que la podemos tener tanto en aguas como en suelos, en sedimentos, es decir, en ambientes recientes, en los ambientes que estudiamos actualmente, y la vamos a ver que la podemos dividir en dos conceptos básicos, que son las sustancias húmicas y las sustancias no húmicas. ¿Okay? Por otra parte, cuando esa materia orgánica se descompone y en el tiempo geológico pasa al ciclo largo del carbono, vamos a tener lo que se denomina la materia orgánica de los combustibles fósiles, que es lo que corresponde al petróleo y al carbón. Entonces estamos hablando de ambientes antiguos, ambientes del tiempo geológico que nos generaron estos combustibles fósiles. Toda esta parte, cuando hablamos de ella, va a estar constituida principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otros elementos. Cuando hablo de otros elementos, estoy hablando de algunos elementos metálicos que podrían estar asociados a esa materia orgánica. ¿Okay? Ahora, también tenemos una materia inorgánica que, como le decía, es la parte de las caparazones que forman esos organismos y es la que va a constituir esas rocas sedimentarias del tipo caliza, sílice biogénica y fosfato, y cuya composición elemental es prácticamente calcio, magnesio, estroncio, silicio, fósforo y algunos otros elementos. Y esto es lo que también se ha llamado, o sea, la materia la composición de la biosfera, que no es combustible, un fósil, o sea, es un fósil, pero no es un fósil combustible, como el caso del petróleo y del carbón. ¿Okay? Vamos a ver ahora con esa introducción desde el punto de vista de ubicarnos en composición elemental.
de esa materia orgánica, tanto la parte orgánica y esa composición elemental de la inorgánica, vamos a ubicarnos ahora en el término de biosfera. Cuando hablamos del término de biosfera, ¿qué significa? Y vamos a verlo desde un punto de vista también histórico. Podemos hablar desde Lamarck, que utilizó el término biosfera para distinguir la parte viva de la Tierra, ya sean plantas, animales o microorganismos, y ese término también fue utilizado por Edward Swer en el año, hace 2 siglos. Y señaló, o sea, aquí es donde empiezan los trabajos sobre investigación y sobre ideas de la importancia tanto de la materia orgánica de los organismos vivos, es decir, la importancia de las plantas y los animales, y su influencia sobre procesos geológicos. ¿Okay? Y en ese momento él propone el uso del término biosfera para indicar toda la totalidad de la materia orgánica. Es decir, estamos hablando de la materia orgánica en descomposición que les mencioné hace un momento y la materia orgánica proveniente de los organismos vivos. ¿Okay? Pero cuando hablamos de biosfera como de esa materia orgánica, ya que una vez los organismos mueren y está en constante transformación en las distintas geósferas, estamos hablando de materia orgánica que puede estar presente en aguas, suelo, sedimento y por supuesto en rocas sedimentarias. ¿Okay? Desde su origen y evolución, constituye el principal reservorio de carbono orgánico reducido. ¿Okay? Cuando se usa el término carbono orgánico reducido en la Tierra, es el que está como compuestos hidrocarburos, como compuestos organometálicos, como compuestos con carbono, hidrógeno y otros heteroátomos. Es decir, no es CO2 o CO, que sería el carbono oxidado principalmente en el planeta. Y esa cantidad y tipo de materia orgánica que puede ser vista a través de las diferentes biosferas, desde las aguas, suelos, sedimentos y las rocas, también significa no solo lo que estamos viendo actualmente, sino lo que se vio desde el principio de una sedimentación o un aporte de materia orgánica a aguas, suelos y sedimentos y para formación de rocas sedimentarias. Y esa distribución de esa materia orgánica o esa presencia de materia orgánica está íntimamente ligada con la evolución de la vida. ¿Okay? Primero tendríamos que tener el desarrollo de la vida para tener compuestos orgánicos y luego, a medida que los organismos fueron evolucionando, eso significó una evolución de las especies, pero esa evolución de las especies los llevaba a tener procesos cada vez más sofisticados dentro de su organismo, reacciones bioquímicas más complejas. Y esas reacciones más complejas requerían de moléculas más complejas. Entonces, eso hizo que, al igual que tenemos un récord de organismos vivos, también tenemos un récord de moléculas orgánicas que han sido preservadas en el tiempo geológico y que representan una manera también de visualizar la evolución de diferentes especies. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme. Bien. Entonces, cuando hablamos de esa fuente de materia orgánica en aguas, suelos y sedimentos y su origen, evolución y representar ese carbono reducido en la Tierra, entonces esa cantidad de tipos de materia orgánica que ha preservado en los sedimentos en el tiempo geológico, por lo tanto va a ser un registro de esa evolución de esas especies, lo que da una visión del incremento y diversidad de compuestos orgánicos que podemos tener. ¿Okay? Y conocer la composición de esa biosfera es necesario para extender los distintos constituyentes orgánicos en los diferentes ambientes. Y a la vez nos va a permitir diferenciar, cuando lo estudiamos en ambientes recientes, la materia orgánica producto de descomposición y la materia orgánica que proviene de origen antrópico o que proviene de los combustibles fósiles. Bien. Entonces, continuando con biosfera y esa idea y su definición o un concepto más amplio de biosfera, podemos ver que originalmente
La biosfera, como ya les mencioné, se definió como la parte de la Tierra donde existe la vida, lo cual incluye las especies vivas y su distribución en la Tierra y sus productos de descomposición. Actualmente, el concepto de biosfera nos va a incluir los organismos vivos, pero también toda esa serie de productos de degradación una vez que los organismos mueren y empieza esa descomposición de la materia orgánica. Y estos productos que son la materia orgánica, que cuando estos organismos, como ya les indiqué, mueren, se transforman en la atmósfera, en la hidrósfera, en la litósfera, ya sea en suelos, sedimentos, en roca, y es hasta la materia orgánica que ha sido preservada y transformada y que puede corresponder a esos combustibles fósiles y el límite donde estamos de ese carbono reducido, el material carbonáceo o la presencia de grafito, que ya estamos en rocas a un nivel bajo de metamorfismo. ¿Okay? Ahora, cuando vemos el concepto de biosfera, también podemos pensar en el concepto de geoquímica orgánica. ¿eh? Ya la geoquímica orgánica no incluye solamente el concepto de biosfera, sino que incluye todas esas características de esa materia orgánica, sus transformaciones, las leyes que lo rigen, las reacciones, o sea, es un concepto más amplio. Inicialmente el concepto de geoquímica orgánica fue definido de una manera muy simple. Se hablaba de la rama de la geoquímica que estudiaba las sustancias orgánicas carbonáceas naturales. Pero el término geoquímica orgánica, y es una de las cosas que a mí me gusta darle a los estudiantes que están introduciéndose a la parte de la geoquímica orgánica, es que la materia orgánica no está sola en el mundo, ella está asociada a sedimentos, a agua, interacciona con partículas de diferente composición. Entonces, es una materia orgánica en constante transformación y no es simplemente un material carbonáceo que está en la Tierra, o sea, es un material que está en constante transformación y a la vez contribuye a la transformación de especies en otras biosferas. Entonces, este es un concepto que, como ya le digo, es muy simple y que no nos está separando la geoquímica orgánica de estudios específicos de química orgánica, ¿ok? Como por ejemplo el estudio de los productos naturales. Y no incluye la relación, como ya les decía, entre esos constituyentes orgánicos, las condiciones del ambiente geológico donde se forma y se encuentra. Y esto es lo importante cuando uno está hablando de geoquímica orgánica. O sea, no solamente entender la composición de esa materia orgánica, sino en qué tipo de ambiente está el presente. ¿Okay? Y, por lo tanto, si nosotros estamos viendo una materia orgánica que está en constante transformación, que está interactuando con otras biosferas, la definición o la manera de visualizar la geoquímica orgánica es en base a los objetivos de la geoquímica. Entonces, en este caso, estamos viendo la abundancia, distribución y transformación y migración, pero estamos especificando de los componentes orgánicos en la Tierra. ¿Ok? Y por lo tanto, estamos viendo el efecto de la biosfera en la migración, acumulación y distribución de las especies químicas controladas por los organismos vivos, que ya ustedes lo deben haber visto en el tema de roca sedimentaria, el efecto, por ejemplo, de los organismos vivos y procesos de meteorización, y también algo de los productos de degradación, como vamos a ver más adelante, de la posibilidad de la exhibición de algunos elementos metálicos por las sustancias únicas. Entonces tenemos ahí dos ejemplos de esos procesos, ya sea por los organismos vivos o por sus productos de biodegradación. ¿Okay? Pero ¿dónde está esa materia orgánica cuando nosotros empezamos a ver todo nuestro sistema natural? ¿Dónde podemos tenerla? No significa que en todas las aguas, suelos y sedimentos esté presente, ni en todas las calizas y lutitas, ¿ok? Ni en todas las pizarras y los equistos. Tienen que haber una serie de condiciones para que ella se preserve y estén presentes. Pero cuando está presente, en esos ambientes recientes la vamos a tener en aguas, suelos y sedimentos, y es lo que llamamos sustancias húmicas y no húmicas. Lo vamos a tener en rocas sedimentarias donde esa materia orgánica puede preservarse en el tiempo geológico y generar los combustibles fósiles, y esos son las calizas y lutitas, y las calizas son del tipo
mustone, o sea, lodos carbonáticos de grano fino. Fíjense que están asociados a rocas de baja energía de sedimentación o rocas asociadas a sedimentación por procesos biológicos. ¿Okay? Igualmente, cuando hablamos de sedimentos, esa materia orgánica debería estar más preservada y más acumulada, por supuesto, en ambientes de sedimentación de baja energía, en sedimentos tipo limo, arcilla o lodos carbonáticos. ¿Bien? Y cuando la materia orgánica está presente en este tipo de rocas, y este tipo de rocas sufren procesos metamórficos, es cuando podemos tener las pizarras o los esquistos, que es un material carbonáceo prácticamente, o cuando alcanza una estructura cristalina, que es cuando hablamos del grafito. ¿Alguna pregunta? Okay, ahora no, profe. Ok. De momento entonces, no, profe. Ok. Pensando en este tipo de constituyentes, veamos ahora el caso de la materia orgánica en la biosfera. Y entonces, cuando estamos en la parte de agua, suelos y sedimentos, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, imagínense que ustedes están ahorita sentados ahí en la parte de la entrada del instituto, donde están un poco de matica sembrada, ahí donde caen el poco de mango, ¿ok? Imagínense que ustedes tomaran un puñado de suelo de ese que está ahí. Van a encontrar pedacitos de hoja, pedacitos de tronco, o sea, una serie de fragmentos de todos los árboles que están allí, incluso pedacitos de mango, etcétera, etcétera. Pero si ustedes tuvieran esa muestra y ahora le quitan todos esos pedacitos de cosas que están viendo, si hay todavía materia orgánica, quizás ya no la pueden diferenciar. O sea, no son restos de plantas y fragmentos de estructuras biológicas, pero sí ven un suelo que tiene un color, por ejemplo, marrón oscuro. Bien, probablemente ese color es esa materia orgánica que ya está en mayor grado de descomposición. Entonces, eso es un continuo que podemos verlo en agua. Si vamos, por ejemplo, en un río, vamos a ver que puede estar arrastrando pedacitos de tronco, puede estar arrastrando hojitas, pero aparte de eso, también tiene una materia orgánica que está en forma coloidal, porque no es soluble en agua, que es ese producto de descomposición. ¿Bien? Entonces ahí vamos en ese continuo desde lo que llamamos sustancias no húmicas, que es lo que los compuestos orgánicos que se parecen más a su precursor biológico, es decir, los compuestos orgánicos que están presentes en las plantas, que están presentes en los organismos, en las bacterias. Pero una vez que esa materia orgánica se descompone, ya no vamos a poder diferenciar esos compuestos y su fuente. Entonces tenemos lo que se llama la sustancia húmica, un material cuya estructura y composición química difiere mucho de la que corresponde a la presente en los organismos vivos. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. No, okay. Tengo una duda al respecto. Dígame. En cuanto a las sustancias no húmicas, es a nivel molecular, es decir, preserva la misma estructura molecular a la de su origen, o es a nivel de forma, o sea, de que, por ejemplo, la hoja solamente que está descompuesta. No, imagínate, la hoja se va descomponiendo y va soltando. Lo que pasa es que yo empecé desde el principio del proceso. Tú tienes que descomponer la hoja para que la hoja ocurra distribución de diferentes componentes orgánicos, y ahí sí es a nivel molecular. Entonces, eso son las sustancias no húmicas. Y las sustancias húmicas también son a nivel molecular, pero en lugar de ser sustancias simples, son el producto de policondensación de esas sustancias simples a sustancias más complejas. Y también hay muchos de esos componentes que son oxidados y se pierden, no todos son preservados. Entonces ahí se usa el término compuestos más resistentes o menos resistentes a los procesos de humificación. ¿Ok? Entendido, profe. Ok. Entonces, continuando, cuando hablamos entonces, por lo tanto, de sustancia no húmica, y esto contesta un poco,
poco más claro tu pregunta, tenemos todo ese material orgánico en descomposición, del cual se desconoce, se reconocen sus características químicas, es decir, pueden aún identificarse compuestos tales como carbohidratos, que tienen aquí un ejemplo de celulosa, proteínas, ¿okay? Los aminoácidos, ácidos grasos, cera, terpenoides y esteroides, o sea, los principales constituyentes de los organismos vivos. ¿Okay? Y una manera simple de verlo es como cualquier sustancia orgánica que puede ser detectada e identificada mediante análisis químico y puede ser relacionada con un producto natural. ¿Okay? Tiene aquí ejemplos como algunos ácidos, el ácido abiético, o sea, algunas moléculas, pero fíjense que si bien son moléculas que nos parecerían complejas porque son compuestos tricíclicos, compuestos de tipo cadenas insaturadas con dobles enlaces y grupos funcionales OH, van a ser más sencillas de lo que sería una sustancia única. ¿Okay? Mientras que las sustancias únicas representan esa materia orgánica que está transformada por procesos químicos y biológicos a bajas temperaturas. Esos son cambios que ocurren a temperaturas menores a los 50 grados centígrados. Pero ya no podemos identificar estructuras orgánicas sencillas. Y estas representan los principales constituyentes de la materia orgánica en agua, suelos y sedimentos, y representan el producto de degradación química y enzimática, es decir, cuando estos compuestos empiezan a descomponerse, no solamente es un efecto del oxígeno de la atmósfera, oxidación, pérdida de grupos funcionales, sino también los mismos microorganismos que están en bacterias, van a producirles cambios. Entonces, por eso se habla de un proceso enzimático, o sea, son las enzimas de las bacterias que también van a alterar. Entonces, ¿qué sucede? Se tienen una policondensación, polimerización, estructuras mucho más complejas, y aquí tienen dos ejemplos de modelos de estructuras de esa sustancia. O sea, generalmente la mayoría de los modelos de estructura de las sustancias ómicas se han hecho para materia orgánica en suelo. Y dentro de la materia orgánica en suelo, uno de los constituyentes principales es la lignina. Y la lignina es un compuesto poliaromático, polihidroxialdehídos y polifenoles que está presente en las plantas superiores. Entonces, muchos de los modelos, por eso, tienen un fuerte carácter aromático. Sin embargo, cuando estamos en materia orgánica, por ejemplo, de ambientes acuáticos, donde los organismos no tienen estructuras tan complejas, los modelos de sustancias únicas son mucho más sencillos. ¿Quedó claro eso? Justamente eso iba a preguntar y me lo respondió, de que si el ambiente en donde se formaban las sustancias úmicas o sea, el ambiente propiciaba que se formara una estructura o una sustancia úmica distinta. Por lo que entiendo, en Sí. agua las estructuras son menos condensadas o concentradas. Fíjate, el ambiente no. Ok. No hablemos de la palabra ambiente, ya te voy a decir por qué. Hablemos del tipo de materia orgánica. Ok. ¿Okay? Si tú tienes más aporte de materia orgánica terrígena o terrestre, tienes las plantas terrestres que tienen una gran proporción de estructuras más complejas como la lignina y los carbohidratos del tipo almidón, porque son cosas que ellas necesitan para cumplir funciones incluso de preservar los troncos. O sea, los troncos son estructuras orgánicas y moléculas orgánicas más aromáticas que un organismo acuático donde necesita. Ok. ¿Ves? Entonces, tienes esa complejidad de estructura. Mientras que tienes, por ejemplo, ¿por qué las hojas cuando le cae agua, el agua se resbala? Porque son ceras. Pero esas son ceras de alta masa molecular. Mientras que los organismos acuáticos necesitan menos compuestos con estructuras aromáticas, las ceras y las grasas generalmente son de menor peso molecular. Bien. La mayoría de las proteínas están en organismos acuáticos. En las plantas terrestres, las proteínas, por ejemplo, están asociadas principalmente a las frutas. ¿Okay? Pero entonces, fíjate, es el tipo de materia orgánica precursora. ¿Por qué no te dije que no uses el término ambiente? Porque si yo, por ejemplo, tengo las sustancias úmicas de un suelo,
y esa materia orgánica del suelo la meteorizo y va por escuadrantía a un río, puede llegar al mar. Y eso es materia orgánica terrígena, esa no es marina, ¿verdad? Ok, sí. Entonces no es el ambiente, es la fuente de materia orgánica. Ok, ok. Bien, Vale, profe, gracias. ok. Entonces, pero así como pasamos de esa materia orgánica en sedimento que se está transformando, llegamos no solo a la transformación de, ahora nos vamos al mundo de los sedimentos. Los suelos los dejamos aparte, ¿ok? Pero los sedimentos son los que nos van a originar las rocas sedimentarias, ¿ok? El suelo lo vamos a erosionar, vamos a tener sedimento y todo eso es lo que vamos a poder tener como rocas, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿dónde está la materia orgánica en las rocas sedimentarias? ¿Qué tipo de roca? En las sedimentarias, las lutitas y las calizas, y en la metamórfica, pues pizarras, felitas y quistos. ¿Por qué en las sedimentarias lutitas y calizas de tamaño fino como los logos carbonáticos? Porque la materia orgánica, si ustedes la dejan mucho tiempo y tienen oxígeno en de la atmósfera, se va a oxidar completamente y lo que vamos a tener CO2 y agua. Okay. Pero si esa materia orgánica se va sedimentando en el tiempo y la sedimentación son en ambientes de baja energía o ambientes, digamos, constituidos principalmente por procesos biológicos como las calizas que vienen de la parte de los carbonatos de fósiles, etcétera, etcétera, son ambientes más tranquilos en energía. ¿Ok? Y esos ambientes más tranquilos en energía nos permiten sedimentación de esa materia orgánica y su preservación en el tiempo geológico, porque vamos a generar condiciones de ambientes reductores que nos permiten su preservación. Comparemos con una arena. Las arenas son sedimentos de ambientes de alta energía donde hay presencia de oxígeno. Cualquier materia que llegue ahí probablemente va a ser oxidada o va a ser transportada. Entonces, porque la materia orgánica es de baja densidad, entonces no la vamos a tener preservada. Okay. Bien. Y cuando llega aquí, si hay metamorfismo, podemos verlo en este tipo de roca. ¿Ok? Esa es nuestra primera pregunta. ¿En qué tipo de roca? ¿Quedó claro en qué tipo de roca, verdad? Sí, profe. Ahora no. Ahora, ¿cómo Sí, está? profe. ¿Cómo está distribuida esa materia orgánica? O sea, ahora tenemos que visualizar ya la roca sedimentaria formada y cómo está la materia orgánica. Entonces hablamos de dos términos. Hablamos de la materia orgánica dispersa en las rocas sedimentarias, que es lo que se denomina querógeno, o una roca sedimentaria, que es el carbón. Hay diferencias. O sea, cuando yo hablo de materia orgánica dispersa en las rocas sedimentarias, es una materia orgánica que puede estar, ya si ustedes toman una muestra de mano y digamos, la ven, no van a poder visualizar porque son digamos, de grano muy fino, con la ayuda de un microscopio no van a visualizar, pero en ese caso la materia orgánica no es 100% materia orgánica, sino ella está dispersa dentro de esas fases minerales. ¿Ok? Bien. Mientras que si agarra un carbón, eso es una roca sedimentaria, yo ocurre lo contrario, casi 100% materia orgánica y hay algo de sedimentos dentro de ella. Por eso esto yo lo llamamos materia orgánica dispersa y esto lo llamamos una roca sedimentaria. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir lo del querógeno? Ajá, fíjate. Ahorita son términos como dispersa en la roca sedimentaria, la llamamos querógeno. Ok. Entonces, imagínate que tú tienes una roca sedimentaria, una lutita. ¿Ok? Si tú tienes una lutita, ¿qué minerales puedes tener? Bueno, tenemos mayormente arcillas, tipo, también tenemos, Puedes tener algo de carbonatos, ¿verdad? sí, también, Pero de grano muy fino. sí, Bien, dentro de esa matriz mineral vas a tener en algunas partes de ella, como si la vieras al microscopio, fragmentos que son materia orgánica. ok,
pero está dispersa en la roca. Bien. Bien. Mientras que entonces tú tienes un mayor porcentaje de fracción inorgánica de las fases minerales y dentro de esas fases minerales tienes una proporción que representa esa materia orgánica. ¿Cuánta materia orgánica vas a tener? Bueno, vas a tener, la cantidad que tengas va a depender de cuánta materia orgánica fue aportada a los sedimentos y cuál fue su grado de preservación en el tiempo geológico. Ok. Bien. Ok. Pero ¿qué pasa en un carbón? Un carbón viene de materia orgánica terrestre. Entonces, imagínate una zona, imagínate el carbonífero, tenías una gran cantidad de plantas, o sea, las plantas mueren y hay una sedimentación y una rápida subsidencia y preservas esa materia orgánica. Entonces, ahí va a haber más materia orgánica que sedimento. Ok, ok. Entonces, hablas del carbón como una roca sedimentaria en la cual va a tener cenizas, cuando se usa el término ceniza. ¿Y qué son las cenizas? La parte inorgánica, las fases minerales que acompañan ese proceso. Es decir, que el uso de un término y el otro tiene que ver con la relación que hay entre el sedimento y la materia orgánica. Y su origen. Ok. Porque esto es materia orgánica que puede provenir de ambientes marinos o de ambientes terrígenos. Pero Ok. esto es solamente de la materia orgánica terrestre. Bien. Bien, profe. ¿Okay? Y entonces, ahora, ¿cómo mido yo cuánta materia orgánica hay en un carbón o cuánta materia orgánica hay en una roca que tenga querógeno? Lo mido a través de la determinación de carbono orgánico total, que es lo que se denomina COT. ¿Ok? Entonces, con esa idea en mente, veamos unas tablas que deben estar acostumbrados a ver con el profesor Salvador. Solo que yo ahora a esas tablas les agregué algo. Y le agregué la concentración de carbono orgánico total. ¿Ok? Si ustedes ven la composición de la fase inorgánica, ustedes podrían tener una idea de qué tipo de sedimentos estamos. ¿Sí o no? Correcto. Por ejemplo, los sedimentos 1 y 2 serán sedimentos carbonáticos o sedimentos siliciclásticos. A ver. Tenemos calcio. El sedimento 2 creo que es siliciclástico. ¿Y el 1? Disculpa, Liliana. Sí, dígame. Vean la relación silicio-aluminio, por Dios. Es un aluminosilicato. Ahí hay arcillas abatadas. ¿Están viendo? Sí. ¿Ven o no? Eso es Sí, sí. repaso para que viene. Ok. ¿Y el sedimento 3 y 4? Allí serían mayoritariamente carbonáticos. La concentración de óxido de calcio es mayor y la de silicio y aluminio es menor. Y aluminio también, ¿eh? Fíjense que el aluminio tampoco es tan bajo. Puede tener algo de arcilla, los silicatos también, pero muy baja proporción, o sea, pero no tiene otro tipo de minerales. ¿Eh? Sí. Entonces, fíjense que cada una, aquí hay cuatro muestras de sedimento, pero solamente 3 tienen medidas de carbono orgánico total. Y fíjense que los valores no son variables, de un valor menor a 1 a uno que es superior, o sea, casi cercano al 6%. Entonces, la primera pregunta que yo hago aquí es ¿qué está representando ese valor de COT? O sea, y se la voy a responder yo. Está representando la cantidad de materia orgánica que está preservada en esos sedimentos. ¿Ok? Bien. Entendido. Y esa cantidad de materia orgánica que está preservada en los sedimentos depende de dos cosas. De la cantidad de materia orgánica que es aportada a los sedimentos
y del grado de preservación de esa materia orgánica en los sedimentos. Y a su vez, el grado de preservación de esa materia orgánica está definido por el nivel de oxidación de esa materia orgánica. Yo puedo aportar mucha cantidad de materia orgánica a un sedimento, pero si en el ambiente hay mucho oxígeno, bueno, lo que voy a tener al final es CO2 y agua y no voy a preservar. Pero si yo tengo condiciones reductoras, o sea, ambientes anóxicos, yo voy a poder preservar esa materia orgánica. Entonces, estos valores que yo estoy viendo aquí, lo que me están diciendo es que estos sedimentos preservaron menos materia orgánica o tuvieron menos aporte de materia orgánica que este y que este. ¿Okay? Mientras que en este o no hubo aporte de materia orgánica o toda la materia orgánica fue oxidada. Ok. ¿Ok? Y las diferencias para la interpretación es cuál fue el aporte o el grado de preservación. Bien. Entendido. Esa es la manera en que uno puede entender estas tablas. Y los valores, fíjense, 0,64, 5, 5%, 5 de 100, eso tiene que estar disperso en los sedimentos y va a estar disperso en la roca sedimentaria. Ok. Ahora interpreten ustedes esta tabla. Ok, Nuevamente, ¿qué tipo de material tenemos para estas lutitas? O sea, son materiales principalmente siliciclásticos, ¿no es así? Otra vez, como le dijo el profesor, vean la relación silicio-aluminio. ¿Ok? Bien. Y fíjense que el porcentaje que tienen de carbono orgánico es bajo, es menor al 1%. ¿Ok? Nuevamente, tienen que pensar en eso como una respuesta a aporte y grado de preservación. ¿Ok? Estas se las dejo a ustedes para que la analicen y lo que tenemos ahora son calizas. Ok. La D netamente. Ok. Bueno, la D es la que preserva mayor materia orgánica. O tiene mayor aporte. O tiene mayor aporte. O tiene mayor perfecto. aporte, cierto. Ajá. Eso no lo podemos, o sea, con estos datos no podemos discernir cuáles de las dos posibilidades son. ¿Ok? Ok. ¿Y qué pasó con la A y con la C? ¿Qué podemos decir de la C y la E? O que no hubo aporte, lo contrario, o que no hubo aporte, o el No ambiente fue bien era, preservada. Se oxidó. exacto, el ambiente era tan oxidante que la materia orgánica o se oxidó o el ambiente tenía una energía tal que la materia orgánica se transportó, pues la materia orgánica es de baja densidad, o sea, es menos densa que las arcillas, y entonces, bueno, a lo mejor sedimento el material inorgánico, pero el material orgánico sigue siendo transportado. Bien. Ok. Ok. Ahora fíjense, esta tabla tiene otra característica para complementar la información que estamos viendo de las primeras láminas. Bien. Y tiene lo que se llama CI, que es el carbono inorgánico. Este es el carbono que está presente en carbonatos. Y este es el carbono orgánico, que es el carbono que está presente como materia orgánica. O sea, este carbono, o sea, este COT es una medida del carbono que está asociado a elementos como hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Ok? Denle una mirada a toda la tabla. Primero que van a hacer es clasificar los tipos de roca sedimentaria. Denle una mirada primero a toda esta parte, a la parte que está en los datos que están en negro. Ayuda del Señor Jesucristo. Ay. Tenemos 21. La C tiene mayor concentración. La A tiene mayor concentración de carbono.
y me dicen qué tipo de rocas tienen. La A es una caliza. La B, sí, también puede ser una ¿Qué caliza. pasó? ¿Se cayó la señal que no me contestan? No, la estamos, bueno, yo No, estoy o sea, yo estoy, anotando los nombres, o sea, las letras y los nombres. No sé. Ok. profe, no son todas carbonéticas, porque lo que estoy viendo es el porcentaje de óxido del carbonato. El dióxido de calcio, o sea, Óxido en de calcio, general, exacto. o sea, tienen altos porcentajes de óxido de calcio, o sea, por eso fíjense, se lo dejé hasta aquí. O sea, son carbonatos, son calizas. Ok. ¿Ok? Entonces, ahora analicen los valores. Este carbono inorgánico es medir el porcentaje de carbono total. O sea, yo ahora no estoy midiendo, o sea, estoy midiendo carbono en carbonatos. Si yo me voy a la fórmula del carbonato de calcio, SaCO3. Ujú. ¿Ok? ¿Cuál es el máximo de porcentaje de carbono que puedo tener? 12%, ¿verdad? Por estequiometría. Sí. ¿Ok? Si tengo más de 12, a lo mejor además de caliza, tengo dolomita. ¿Sí? ¿Sí o no? Em, Creo que sí, no estoy seguro de ese porcentaje. Ay, Claro, o se sea, cayó. 12% del presente del carbono, pero si tú tienes dolomita, es calcio, magnesio, CO3,2. Ok, sí. Entonces puede aumentar un poquito. Entonces fíjense que prácticamente hay muestras que les están diciendo que tienen un mayor porcentaje, o sea, fíjense, las que tienen un 8% de carbono inorgánico son las que tienen los más bajos valores de óxido de calcio. Ujú. ¿Okay? Y las que tienen los valores más altos son las que tienen, o sea, está clarito que son calizas, Ok, ¿okay? Con presencia de hierro, manganeso y otros elementos que están dando otras fases minerales en menor proporción, ¿ok? Y estos son los valores de carbono orgánico total, ¿ok? Imagínense que estas rocas que están de la A a la J son una secuencia sedimentaria, ¿ok? Cada muestra representa un punto de una sección sedimentaria, ¿ok? Entonces lo que están viendo aquí es una variabilidad, pueden imaginárselo como una variabilidad de carbono orgánico sedimentado en una secuencia sedimentaria, es decir, una variabilidad de carbono en función del tiempo geológico. ok, ¿Es cierto? Bien. ok, Y sí. pueden ver que hay variaciones, y esas variaciones, nuevamente, o sea, hasta lo que hemos visto ahora, y el objetivo de este curso, es que ustedes la vean como una dependencia del aporte de materia orgánica y de su grado de preservación. Entonces, por eso es que hay distintos valores de CO2. Disculpen, tuve Sí. 10 minutos fuera, me quedé sin internet. Hoy te quedaste sin internet. Sí, acabo de entrar ahorita, tuve como Bueno, 10 minutos fuera. no, yo no me di cuenta que no estaba. Sí, bueno, Entonces, bueno, ya volví. vimos toda la parte de lo que era la composición de las rocas sedimentarias en función de agregarles, o sea, con razón tú no dijiste nada cuando yo hablé de las tablas de composición. Claro, entendí. Llegaste hasta aluminio, silicio, pero entonces ahora le Y después de agregamos eso me fui. el Después carbono de orgánico y eso, el inorgánico para entender, o sea, qué significa cuando tenemos dos elementos más para interpretar y estamos en el mundo de esa interpretación, no solamente de un tipo de roca sedimentaria, sino nos interesa estudiar de carbono o de sedimentos o de roca sedimentaria, nos interesa estudiar la fracción orgánica que ellos contienen. ¿Está claro eso? Sí, Okay. entendido, profe. Ahora bien, esta materia orgánica que está en roca sedimentaria, del tipo lutita y del tipo caliza, es la que se transforma para formar el combustible fósil del tipo petróleo, ese querógeno disperso. ¿Ok? Es el que va en el tiempo
durante la transformación de sedimentos en roca sedimentaria y todos los procesos de diagénesis que ustedes conocen, también están asociados a los procesos de la diagénesis de la materia orgánica. ¿Ok? Y esa materia orgánica pasa de ese querógeno, que es un material sólido, a un material líquido, que es el crudo, y a un material gaseoso, que es el gas natural. ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos los yacimientos de petróleo, que son el crudo y el gas, y entonces pasamos de este mundo de preservación de materia orgánica en roca sedimentaria a su transformación en el tiempo geológico. Pasamos al ciclo largo del carbono y tenemos el principal combustible fósil, que es el petróleo, que está originado a partir de, fíjense, venimos de la biomasa, que es preservada en los sedimentos y que se transforma junto con esa materia orgánica, que se transforma en los sedimentos, generando este producto que es el querógeno, y los sedimentos se transforman en roca sedimentaria. O sea, esto es un proceso de diagénesis. El mismo proceso de diagénesis que ustedes conocen y que estudiaron cuando estudiaron roca sedimentaria, solo que ahora se la tienen que imaginar que si ahí hay materia orgánica, la materia orgánica también se está transformando. Ok. Entonces van a tener una roca sedimentaria de colores oscuros. Fíjense, esto es una roca que tiene materia orgánica dispersa y van a ver ese color oscuro. Y es lo que se llama la roca generadora del petróleo, que no es otra cosa que el crudo y el gas. Y aquí tienen ejemplos de diferentes tipos de crudo y que van a estar en los yacimientos. Bien. Entonces, Entendido, profe. Con esas dos ideas, veamos ahora la definición de petróleo, ¿ok? Y cómo se origina a partir de esa materia orgánica presente en las rocas sedimentarias, que es bitumen y querógeno. El querógeno, como ya le dije, esa materia orgánica dispersa en las rocas sedimentarias, es la materia orgánica que las constituye. Operacionalmente es una materia orgánica, imagínense todo el tiempo geológico y todas las transformaciones a que es sometida, y ya prácticamente ella es insoluble en medios ácidos, alcalinos y en solventes orgánicos. Es un material bastante recalcitrante a ser disuelto, tiene un efecto de diagénesis, tiene un efecto de ataque de bacterias, tiene un efecto de cambios por temperatura. Entonces, siempre es un residuo que va a quedar en las rocas sedimentarias. Pero ella es la precursora de todos esos hidrocarburos líquidos y de los gaseosos en las rocas generadoras o rocas fuentes de petróleo, o sea, de la parte líquida y del gas natural. ¿Okay? Y está formada, y fíjense, y aquí es donde volvemos a caer en lo que yo les decía, que no hablen del ambiente, sino del tipo de materia orgánica, porque la fuente de materia orgánica puede ser marina, lacustre o terrígena. Bien, pero la materia orgánica terrígena la podemos sedimentar en un ambiente marino. Entonces, una cosa es el concepto de ambiente sedimentario y otra cosa es el concepto de dónde es aportada la materia orgánica. ¿Okay? Y esos son los ambientes marinos, lacustres y deltaicos, también que se me olvidó aquí, y necesitamos condiciones anóxicas. O sea, todo esto se conjuga bien si el ambiente es lo suficientemente reductor para no oxidar la materia orgánica. Y mientras el ambiente haya más materia orgánica aportada y el ambiente sea más reductor, bueno, más materia orgánica habremos preservado en el tiempo geológico y tendremos mayor cantidad de combustible fósil. ¿Okay? Y a partir de ese querógeno es que formamos el petróleo, como cualquier ocurrencia natural de material en estado gaseoso, líquido, semisólido, sólido, que está compuesto por los hidrocarburos y en menores cantidades de hidrocarburos, principalmente carbono e hidrógeno, pero tiene algunos enlaces heteroatómicos con compuestos como nitrógeno, oxígeno y azufre, y forma algunos complejos organometálicos donde generalmente son los elementos de la primera serie de transición. Tenemos con vanadio, por ejemplo, níquel, hierro y cobre. Pero cuando nosotros usamos el término petróleo, la gente lo usa muy libremente. ¿Ok? O sea, uno siempre habla de petróleo y la gente sabe de lo que le está hablando. ¿Ok? Pero realmente el término petróleo incluye
conceptualmente y desde el punto de vista, digamos, del estado de la fracción que constituye a las condiciones de presión, volumen y temperatura de un yacimiento, incluye una fracción sólida, que es el asfalto o el bitumen, la fracción gaseosa, que es el gas natural, y la fracción líquida, que es generalmente con la que más trabajamos, que es el crudo. ¿Okay? Esta fue la que separamos en el laboratorio. ¿Bien? Entendido, Entonces, sí. con ese concepto de sencillo de lo que es el querógeno, cómo el querógeno genera el petróleo, vamos a ver lo que es el concepto de geoquímica del petróleo. Entonces, la geoquímica del petróleo la podemos definir de una manera sencilla como la aplicación de los principios y técnicas de la química orgánica al estudio de origen, migración y acumulación y alteración de la materia orgánica, crudo y gas, pero todo esto tiene que ser paralelo al estudio de las características geológicas y geoquímicas del ambiente de formación y acumulación. ¿Ok? Nuevamente les repito, esto es lo que les estoy indicando es que la materia orgánica no anda sola por el mundo. Ella está en ambientes geológicos definidos. ¿Ok? Y entender todo esto, cómo ella se origina, migra, se acumula o se altera, y en qué ambiente está, es lo que lleva a la geoquímica del petróleo a aplicar herramientas tanto para la exploración de hidrocarburos como para su producción. Vamos ahora al otro aspecto. O sea, vimos la roca que representa materia orgánica dispersa, que es el querógeno, que se transforma por efecto de la temperatura y nos genera los hidrocarburos líquidos y gaseosos. ¿Okay? Nos genera el crudo y el gas natural. Vamos al otro caso. Tenemos la roca que es carbón, que es casi un alto porcentaje de CO2, y que lo que está disperso en ella son ese material sedimentario que muchas veces se llama las cenizas del carbón. ¿Okay? Y fíjense todo lo contrario. Vean ahora el valor que estamos colocando para CO2. O sea, contiene más del 50% en peso de materia orgánica. ¿Okay? Mientras que las otras vimos valores del 5%, 7%. No crean que con ese valor de 5, 6 por 7% es muy bajo para generar volúmenes apreciables de hidrocarburos. Imagínense ese 5% en secuencias de alto espesor y en secuencias sedimentarias distribuidas espacialmente en distintas zonas. Entonces eso le va a hacer entender que esa materia orgánica dispersa un 5%, pero ¿dónde está ese 5%? ¿Está claro eso último? Sí, entendido. En el caso del carbón, no, la tenemos ahí fija, pero tiene un alto porcentaje de carbono. ¿Ok? Y él está formado principalmente a partir de materia orgánica de ambiente terrígeno, es decir, tiene componentes orgánicos que no tiene la materia orgánica de organismos marinos ni de organismos lacustres, sino lo tienen las algas, no lo tienen las bacterias. Es decir, tiene compuestos muy aromáticos como la lignina, los taninos, compuestos con mucho oxígeno como son los carbohidratos, pero tiene muy pocas proteínas. O sea, las proteínas generalmente en las plantas están asociadas a los frutos, como ya les indiqué. ¿Okay? Entonces tenemos ambientes sedimentarios que pueden preservar esta materia orgánica. ¿Y cuáles son? Los ambientes del tipo paludal, que ustedes lo conocen y los ambientes del taico. O sea, ahora ubíquense de cuando vieron los ambientes sedimentarios, un ambiente paludal, o sea, el ambiente de pantano, donde hay bastante materia orgánica que está cayendo y se va descomponiendo muy rápido, va consumiendo el oxígeno y hay una rápida sedimentación. Entonces, están preservando paquetes de materia orgánica, por decirlo así, no materia orgánica dispersa. Y el ambiente del taico, bueno, generalmente en la zona del delta disminuye la energía, y si ese delta viene de una zona donde hay mucha materia orgánica terrestre, probablemente se van a generar ambientes de rápida sedimentación, si hay una rápida sedimentación, para producir carbono. ¿Está claro eso? En el caso de ambiente deltaico, el carbono sería más disperso. No, porque tú puedes, imagínate un delta que esté atravesando una zona de un río donde haya una selva muy alta.
Por una gran ejemplo, cantidad de el materia de orgánica. Tamacuro. No, imagínate Río Negro en Amazonas mejor. Ok, Bien. Entonces, tiene un gran aporte de materia orgánica. ok, Pero ok. si esa materia orgánica que va metida con los sedimentos y viene en un río con energía, llega al delta, en el delta la energía baja y Sí, sedimenta, pero más fino, ¿ok? Entonces tú tienes el delta, el prodelta, entonces ahí tienes esa sedimentación. Si a la vez que tienes esa sedimentación, el delta tiene rápida subsidencia, preservas esa materia orgánica. ok, profe, entendido. ¿Bien? Entendido, profe. Ok. Bien, entonces ahora veamos valores del CO2 en carbono. Miren los valores. Wow. Entonces esto es una roca sedimentaria, el carbón. Está claro, fíjense la diferencia. Esto aquí, cuando tienen tan poco CO2, bueno, el resto es la parte inorgánica, es la roca sedimentaria. O sea, entonces lo que se llama estratos de carbón más finos, lo cual sí. ¿Okay? Mientras que aquí prácticamente todo es carbón, todo es materia orgánica. Ok, ok. Ok, entendido, profe. Aquí tienen otra tabla. Fíjense, y esto es para minas de carbón en Venezuela, en Zulia, en Mérida, en Táchira, en las mesas, o sea, en diferentes zonas. ¿Okay? Y fíjense cómo es el contenido de ceniza, que no es otra cosa que las fases inorgánicas que van a tener esos carbones. Y miren los altos porcentajes de carbono. Y además de carbono, por supuesto, tienen nitrógeno, oxígeno y azufre para complementar materia orgánica. ¿Sí? Y fíjense la diferencia, cuando el contenido de ceniza es alto, el contenido de carbono es bajo y viceversa, cuando el contenido de carbono es alto, el contenido de ceniza es bajo. Y los carbones con menos contenido de ceniza son los económicamente más rentables, porque cuando sí los usa como fuente de calefacción. Okay. Profe, disculpe que no le escuché bien. ¿Cuáles son los más rentables económicamente? Los de la fuente, o sea, si mientras menos ceniza tiene los carbones son más puros, entonces son mejores para calefacción. ¿Ves? Ok. Porque estás quemando carbón para fuente de energía. Mientras que si tienes uno que tiene, por ejemplo, 12, vamos a ver vamos a verlo en la tabla anterior, que es más fácil. Por ejemplo, que tiene 11% de carbono, el resto de ceniza, eso no te va a producir calefacción buena porque el carbón se va a quemar rápidamente. ¿Bien? Te va a durar menos. Mientras Ok. que que tiene 83, el porcentaje de ceniza tiene que ser muy bajo, entonces es un carbón mejor para calefacción. Disculpe, yo no sé si ellos entienden bien cómo se determina la ceniza. Ajá. Uno tiene una muestra de carbón, uno la calcina. Uh-huh. La estufa no, porque estufa de muy baja temperatura. En una mufla, ¿ok? A altas temperaturas. Se va a quemar toda la parte, digamos, orgánica, y van a quedar ceniza, esas cenizas que son los minerales que había allí, ¿ok? Eso es lo que va a quedar. Entonces ahí es como yo mido, digamos, la ceniza. Ok. Entonces, claro, todo lo que tienes aquí, hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno, o sea, lo quemas en la mufla y mides esto. ¿Ok? Eso. Ajá. Por eso es Entonces, que la tabla dice que si 750 grados centígrados, o sea, Sí. es la exactamente, temperatura. exacto. Uh-huh. El tipo de temperatura para medir Sí. la ceniza. ¿Okay? Uh-huh. A veces hay otros métodos que llegan hasta 1000 grados. Sí. Pero hay que calcinar bien. Uh-huh. Ustedes han visto la mufla allá en el laboratorio, ¿no? Sí. Ok. Unos hornos Sí, profe. de temperatura. Entonces ahí se quema todo y la ceniza que queda es la parte mineral. ¿Ok? Uh-huh. La parte mineral se descompone, las arcillas se descomponen, todo se va a descomponer. ¿Ok? Y van a quedar óxidos, todo ese tipo de cosas que se van a formar ahí a esa temperatura
Y entonces, bueno, eso se pesa. Y se hace la relación con la muestra original y se obtiene, digamos, el porcentaje de ceniza. Y por supuesto, el porcentaje de ceniza es alto, porcentaje de carbono va a ser bajo. ¿Ok? Fíjense aquí, la primera 1,88 y tiene carbono 82. Sí. Aquí es alto. 17. 17, 20. Ah, no, yo estoy marcando con el mouse como si yo lo fueran a ver. Yo no lo 17. Y tenemos 63 aquí. Yo te lo marco. Ok. Y aquí tienen este de 15 también. Ajá. Y tienen por aquí el contrario, de 1% y 82% de carbono. ¿Ok? ¿Alguna otra entendido. pregunta? Ok. Aquí entonces tienen otra. Estos también son para carbones en Venezuela, los carbones de la formación Marcelina y Cerro Pelado. Esto es Falcón y la formación carbonera. ¿Ok? Bien, fíjense los valores de COT. ¿Ok? Y las litologías. Esto está, estos carbones, fíjense que algunos tienen porcentajes de COT muy bajo. Entonces prácticamente estos no son carbones, estos son lutitas carbonáceas. ¿Ok? Mientras que estos que tienen 71, 70 sí se clasifican como carbones porque tienen más del 50% de carbono de COT. Lo mismo aquí, todos se clasifican como carbones, pero aquí tenemos unas lutitas carbonáceas que tienen valores de carbono bastante por debajo de ese valor que clasificamos de 50% para definir una roca como carbón, que tenga más del 50% de COT. ¿Ok? ¿Preguntas? Hasta ahorita no, profe. Ok. De momento estamos bien, profe. Y esto, bueno, en resumen de lo que es carbón, originado a partir de biomasa, nuevamente, pero biomasa del tipo más de origen terrígeno, preservado en los sedimentos, son por lo tanto remanentes de plantas superiores, están asociados a rocas sedimentarias, pero con porcentajes mayores al 50%, asociamos directamente un carbón para definirla como roca sedimentaria. En el curso de geoquímica orgánica ya ustedes verán que vamos a tener diferentes tipos de carbones, o sea, y esto va a depender de su origen y de los procesos de generación de esos carbones. Por ejemplo, el carbón bituminoso, el lignito o el caso de la antracita. Y fíjense que este es un carbón mucho más opaco, fíjense los brillos que tiene, son características de su origen. ¿Ves? Y entonces vamos a la definición de geoquímica del carbón como la aplicación del principio y técnica de la química orgánica, también al estudio de origen, características y condiciones de formación del carbón, pero también tenemos que verlo como relacionado a las características biológicas y geoquímicas. Nuevamente, no podemos ver la materia orgánica sola en el aire. ¿Ok? Bien. Y ahora, teniendo en cuenta lo que son sustancias húmicas, su transformación, precursores del querógeno, veamos a ver cuál es el tipo de materia orgánica, qué es lo que ellos forman y cuál es el producto formado. Si tenemos sustancias únicas en ambientes acuáticos, ya sea marino, lacustre, transicional, donde hay aporte de materia orgánica marina, lacustre o terrígena, Forma querógeno. ¿okay? Está asociada a sedimentos, van a ser la materia orgánica precursora del querógeno. Y con el tiempo geológico, su producto va a ser el petróleo, es decir, va a ser el crudo y el gas. Cuando tenemos materia orgánica de sustancias en ambientes terrígenos, en suelos, materia orgánica terrígena, va a ser materia orgánica que puede ser transportada y retrabajada y va a ser incorporada a los sedimentos. Es decir, no es que un suelo va a dar petróleo, sino que esa materia orgánica, una vez que el suelo es erosionado, va a formar parte de sedimentos de ambiente donde se esté preservando materia orgánica
y puede contribuir también a la formación de petróleo, de crudo y gas. Mientras que las sustancias húmicas de ambientes terrestres, llamadas de ambientes deltaicos, paleoidales, que principalmente materia orgánica terrígena, es la precursora del material de la turba, que es lo que genera el carbón. ¿Preguntas? Okay. Bien. Vamos ahora al otro aspecto de la biosfera. Vamos a hacer, digamos, un recorrido rápido, pero quiero que vean este otro mundo, que es el de la biosfera en su fracción inorgánica, donde están los foraminíferos, las algas calcáreas, donde tienen toda la parte dura de los organismos, la parte blanda es carbono orgánico, pero la parte dura es carbonato de calcio, carbonato de magnesio, incluso carbonato de estroncio. ¿Okay? Entonces podemos tener una variabilidad de fragmentos y de conchas que también son importantes para estudiarlos desde el punto de vista geoquímico para definir ambientes de sedimentación. O sea, generalmente cuando uno tiene roca sedimentaria de tipo carbonático, de tipo lutita, que es materia orgánica, hay fósiles preservados, foraminíferos, que nos ayudan a identificar los ambientes de sedimentación. ¿Okay? Así que podemos tener esa relación entre el mundo orgánico e inorgánico. En los carbonatos tenemos calcita, aragonito, vamos a tener fosfatos, sulfatos, fluorites y por supuesto la sílice biogénica, que también es importante. Y todas estas tienen, repito, una parte blanda que es el carbono orgánico. Entonces, vamos desde carbonatos, con estructuras tan hermosas como esta, de foraminíferos, terótodos, o sea que, y la presencia ya sea de calcita o de aragonito, dependiendo de... ¿Cuál es la diferencia de la estructura de la calcita y del aragonito? Pregunta. Tan. Tiene que ver con su estructura cristalina. O sea, una es ortorrómbica ¿Quién? y ¿Quién es ortorrómbico? creo que es el aragonito, el ortorrómbico. Muy bien. ¿Y la calcita? La casita estoy recordando. Calcita hexagonal. Hexagonal. Acuérdate que porque algo... por eso es que ¿Cuál es tu...? Perdón. Ajá. No, dime, di tú. No, disculpa, por eso es que el aragonito, al ser una estructura ortorrómbica y mucho más amplia, el bario se mete. El bario sustituye muy bien al calcio en el aragonito, pero no lo puede sustituir en la calcita porque es muy gordo. Ahí no entra. Y hay otra cosa, esas estructuras más o menos abiertas tienen influencia en la presión y el nivel del agua donde viven los organismos. Okay. Por eso es que algunos organismos tienen estructura de aragonita y los otros de aragonito y otros de calcita. Bien. Ok, sí. Aparte de la sustitución, como le dijo, acaba de decir el profe Salvador, o sea, de cuáles elementos pueden sustituir de acuerdo al tamaño de la estructura, también tiene que ver con la presión para dónde están esos organismos en el ambiente. ¿Okay? Tienen el caso de las algas silíceas, diatomeas, radiolarias, silicoflagelados, las esponjas de sílice. ¿Okay? Un organismo de sílice vive en un ambiente diferente a un organismo de carbonatos. Viven a profundidades diferentes, viven en energías diferentes, tienen composiciones de la materia orgánica diferentes. ¿Okay? Y eso se refleja en esa materia orgánica que es aportada a los sedimentos. Tienen la parte de sulfata, que tienen, esta es los protozoarios del género de los loxodes, o sea, son prácticamente como unas agujitas. Y esta que está aquí, que son así como si fueran son organismos planctónicos que forman un esqueleto de sulfato de estroncio, ¿okay? Que son las acantarias. O sea, este es un mundo de estructuras completamente hermosas y artísticas. Y bueno, la serie de los gastrópodos que también pueden tener parte de fluorita en su estructura, que son los que quizás ustedes están más acostumbrados a, o sea, son los más comunes que uno ve por ahí.
Entonces tenemos esta parte y recordar, cada uno de estos organismos en mayor o menor proporción tiene también una parte blanda que es carbono orgánico. ¿Okay? El caso de los fosfatos, que tenemos el guano, que también es un producto de las peles fecales de los organismos, y bueno, esto también entra dentro de esta fase inorgánica. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Con esto último, no. Ok. Entonces, ahora, fíjense, vamos a ver. Centramos aquí nuestro término de geoquímica orgánica y nos quedamos con la fase orgánica en estudio, es decir, nos quedamos con lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Ok? Ya vimos que esa que se preserva en el tiempo geológico es la que da los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón. En ambientes recientes, esta materia orgánica es importante estudiarla para entender muchos procesos de meteorización. Se aplica en la prospección geoquímica y también es importante desde el punto ambiental y del punto de la variabilidad climática, ya sea esa variabilidad climática que estudiamos, que se ve actualmente y a la cual se le asocia principalmente el efecto antrópico que la ha acelerado, pero también hay variabilidades en el tiempo geológico que no son acelerados por procesos antrópicos y que también tienen marcas, son marcadas por variabilidad en los organismos vivos que se desarrollaron, y que esos organismos vivos sirven de pauta para entender condiciones de ambientes cálidos o condiciones de ambientes de menor temperatura. ¿Okay? Vamos a empezar por lo de meteorización, que eso ustedes lo deben haber visto cuando vieron toda la parte que tiene que ver el curso de roca sedimentaria. Bueno, la materia orgánica acumulada en los suelos, que son las sustancias húmicas, tienen un papel fundamental en la meteorización de las rocas. Lo que pasa es que la parte de biosfera nos la va a dar la profesora Lilian. O sea, él está ahí, solo que no está hablando. Por ejemplo, ¿cuál es la movilidad del hierro en un ambiente oxidante? Es a través de formando estructuras organometálicas, ¿no? Exactamente, pero ¿qué tipo de hierro tengo? ¿Hierro 2 o hierro 3? Hierro 3. Exacto. O sea, pero si yo tengo hierro 3, debería tener óxido de hierro. Sí, pero justamente es como que encapsulada en esa estructura y es lo que le da como una protección, por decirlo así, a oxidarse. Ajá. Exacto, pero la materia orgánica también tiene capacidad de oxidarse ella y reducir el hierro 3 al hierro 2. Ok. Y eso lo hace más móvil. Disculpa, Liliana. Encapsulado no es término geoquímico. Sí, Acuérdense que ustedes están aprendiendo a hablar en geoquímico. El término correcto sería la formación del complejo organometálico, que lo va a aislar, ¿verdad? Del ambiente circundante, y por supuesto el oxígeno no va a poder actuar. ¿Ok? Exacto. Entonces, ese hierro 3, que en ausencia de la materia orgánica precipitaría como un óxido de hierro, sería inmóvil, pues es transportado hasta quién sabe dónde demonios, hasta que esa materia orgánica cae en algún sitio donde hay unos bichitos que les gusta, se la comen, destruyen el complejo y el hierro precipita. Correcto, ok. Es decir, que la materia orgánica reduce el hierro a hierro 2. Puede haber reducción, puede haber la formación de complejos organometálicos con hierro 3, pero también puede haber proceso de reducción de hierro 3 a hierro 2. Ok. Y si esa materia orgánica no se descompone, como dice Salvador, ese hierro 2 y ese hierro 3 queda ahí. Y si es sedimentado en un ambiente reductor, ese hierro es el que va a formar, si hay azufre,
pirita, que es otro indicador de condiciones ruedo en ambientes de sedimentación. Pero ya estamos hablando de la roca sedimentaria, no estamos hablando ni en suelo ni en sedimento, sino el proceso de diagénesis. Si tiene hierro 2 o tiene hierro 3, que la materia orgánica acomplejó por formación de organometálicos, puede ese hierro o quedarse con la materia orgánica, asociado a la materia orgánica, formando ese tipo de enlace, o puede formar, si hay suficiente azufre, minerales del grupo como la pirita. Bien. Entendido, profe. Uh-huh. El otro, dentro de este proceso de meteorización, fíjense, nosotros tenemos sustancias húmicas, que son los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y las huminas. O sea, son compuestos que tienen grupos funcionales ácidos. Y esos grupos funcionales ácidos pueden producir cambios de pH, y esos cambios de pH, ustedes saben muy bien que pueden producir lixiviación o movilidad de diferentes elementos de acuerdo a su potencial roedor. ¿Okay? Y también, como ya vimos para el caso del hierro, pueden formar ese tipo de complejos organometálicos. ¿Okay? Entonces, esas sustancias húmicas tienen capacidad de ser agentes de meteorización. Durante los procesos de meteorización, las sustancias húmicas, ya sea ácidos húmicos o fúlvicos en los suelos, descomponen esas fases minerales, ya sea por reacciones de cationes polivalentes de los minerales, como ya lo hablamos anteriormente, la formación de complejos organometálicos. Y los ácidos orgánicos, que está comprobado experimentalmente, lixivian cationes de las ruedas cristalinas de los minerales que contienen silicio, aluminio, hierro, magnesio, de una forma más efectiva de que si estuviéramos en presencia de agua pura. Y ese CO2 que se genera por el proceso de oxidación de mucha de la materia orgánica que está en esos sedimentos puede ser la responsable también de contribuir al proceso de meteorización. Entonces, por lo tanto, las sustancias húmicas juegan un papel muy importante en ese ciclo de meteorización y intervienen para reacciones en muchos minerales como sulfuro, óxido, o sea, dependiendo de las condiciones ruedo del ambiente, o sulfuros, sulfatos, óxidos o minerales secundarios que pueden ser degradados por esa sustancia. ¿Okay? Y en el caso de algunos minerales secundarios, eso puede ayudar incluso a hacer expresión superficial de depósitos minerales de importancia, por supuesto de importancia económica. ¿Ok? Y entonces ahí entramos en lo que es la posibilidad de estudiar las sustancias húmicas por esa capacidad que tienen ellas de formar complejos organometálicos. Ya vimos el caso del hierro 2, hierro 3 y el ambiente de meteorización, pero también elementos como el oro y el platino pueden formar complejos organometálicos con las sustancias húmicas. Y bueno, entonces aquí tenemos algo que puede ser de interés para el punto de vista de prospección. Aquí hay personas que piensan que cuando el oro o el platino se forman complejos organometálicos con las sustancias húmicas, como las sustancias húmicas pueden tener una alta movilidad, en lugar de acercarse a la posibilidad de encontrar el yacimiento mineral, lo estamos dispersando. Pero bueno, esos son detalles que quería mencionarles, pero lo que le digo, o sea, lo importante ahorita es saber que estos compuestos se pueden asociar y formar complejos organometálicos, uno para el punto de vista de estudios de meteorización y otro para el punto de vista de estudio de prospección. ¿Ok? Ok, profe. También se pudiera relacionar esa movilización de esos metales como el oro y el platino a, por ejemplo, encontrar un yacimiento de esos metales. O sea, por ejemplo, de que ellos estén transportando de un sitio esos metales, movilizándolo en realidad. Fíjate, si tú lo tienes, fíjate, pero no es que ellos te van a formar un yacimiento mineral de sustancia única,
si ellos están asustados, ¿cuál es la idea que tú debes tener? O sea, si hay, por ejemplo, yo analizo elementos metálicos asociados a las sustancias ómicas y encuentro oro y platino, probablemente, o debo pensar que ese oro y ese platino fueron licenciados de un sitio donde ellos estaban. ¿Ok? Ok. Bien, ahora bien, eso me está diciendo a mí, quizás haya un yacimiento de esos minerales. Ahora, ¿dónde están? No lo sé. Porque las sustancias ómicas se mueven mucho, a lo mejor está ahí mismo o está más lejos. Ok. Pero ellas por sí solas, no creas que es que el complejo humato es un yacimiento, no. O sea, No, lo no. que te está diciendo es algo así, mira, por ahí puede haber algo. ¿Ok? Pero lo que te dice aquí, que el uso puede estar limitado porque podrían producirse patrones de dispersión. O sea, a lo mejor veo el oro y el platino al final de un río, o sea, ya se me fue la palabra, de la desembocadura de un río en otro, pero a lo mejor, ¿ok? Ese oro y ese platino que está asociado a la sustancia ómica viene muchísimo más arriba de esa desembocadura, ¿ok? Entonces, sé que hay algo por ahí que me formó el complejo, pero no sé dónde está. Entonces, por eso es que hay veces que la idea de la gente, que en lugar de dar patrones que nos permitan identificar los yacimientos, lo que son dispersiones de esas acumulaciones. Ok, profe. Bien. Mira, perdón. No sé si quieres agregar algo, Salvador, aquí. Sí, perdón. Si existe una mineralización, ¿verdad? De esos metales, oro y plata, cercano a la superficie o profundo, lo que sea. Y es profundo, pudiera haber entrada de aguas meteóricas ricas en materia orgánica. Se va a formar los complejos y eso va a empezar a movilizarse. Y cuando se produce el patrón de dispersión, ¿está? Ese patrón de dispersión que uno detecta, ¿ok? Sea en agua, sea en sedimento, o en el mismo suelo, la técnica de propiciación química va a hacer posible la localización, por lo menos, de un área de interés. El área de interés donde uno puede, digamos, luego, por ejemplo, si esos análisis fueron hechos en agua o en sedimento, se delimita un área de interés y uno, por ejemplo, después le entra con suelo, que es la parte, digamos, que en protección se llama la etapa de detalle. ¿Ok? Y es posible localizar la mineralización. Es muy posible. Es posible. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya eso lo van a ver cuando vean prospección. Y el detalle lo van a ver cuando vean geoquímica orgánica. Exactamente. Ok. Ok. También las sustancias ómicas no solamente interaccionan con elementos metálicos, ¿ok? Desde el punto de vista de prospección, sino que también pueden interaccionar con materia orgánica, producto de origen antrópico, con compuestos contaminantes. Y también pueden interaccionar y formar complejos organometálicos con elementos que son vertidos al ambiente y que son contaminantes. ¿Okay? Vamos a ver el caso de las sustancias húmicas con compuestos orgánicos. Las sustancias húmicas pueden interaccionar con compuestos como herbicidas, talatos, detergentes y una gran cantidad de compuestos antrópicos. Y nuevamente tenemos el mismo problema. Tenemos transporte o acumulación de esos desechos domésticos industriales, donde hay materia orgánica en descomposición, que son transportadas. Y una de las interacciones evidentes de la materia orgánica es con los hidrocarburos aromáticos policíclicos, con los HAP. Y también interaccionan y forman, reaccionan. Aquí son procesos de sorción, o sea, son enlaces débiles, son fuerzas de interacción, no son enlaces per se. Pero esas sustancias húmicas pueden formar enlaces débiles con los HAP. Entonces estás creando dos productos
resistentes a la alteración microbiana, las sustancias húmicas y los aromáticos. Ya estás acumulando HAP. Pero también en sustancias húmicas pueden reaccionar con compuestos como nitrógeno y fósforo de fertilizante. Entonces, los transportan y eso incluso tiene efectos en incrementar la productividad en procesos de eutroficación de lagos, por ejemplo. ¿Ok? Profe, Entonces, en pues, este caso, diga. ¿cómo yo diferencio, porque ambos son compuestos orgánicos, cómo yo diferencio la estructura o lo que conforma la sustancia húmica de un compuesto orgánico antrópico? Porque o sea, cuando tú ves, o sea, por dos cosas. Lo primero que tienes que ver es el tipo de compuesto. El mejor ejemplo son los HAP, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y los que tienen grupos funcionales sustituidos del tipo metilio no están presentes en los organismos vivos. Si no están presentes en los organismos vivos, cuando ellos están ahí, son estructuras producto de contaminación. Lo mismo herbicidas, talatos. Estos compuestos no existen en los organismos vivos. Su presencia te está diciendo que hay contaminación. Los detergentes. Las estructuras de los organismos vivos son muy específicas, muy repetitivas. Entonces ahí está el poder entender la composición de la biomasa, lo que les hablaba al principio, de la biomasa, de la materia orgánica de los organismos vivos, para poder entender que lo que es de fuente natural y lo que no es de fuente natural, en este caso de fuente antrópica. ¿Lo viste? Ok, lo entiendo. Es decir, cuando esos compuestos orgánicos antrópicos eh, inciden allí en la sustancia húmica, no se unen a la estructura de las sustancias húmicas. No, son interacciones débiles, tipo Ok, fuerza de Van der Waals, etc. ¿Ok? ok, ya lo entendí. Y puedes incluso disolverlos para estudiar. Y en el caso de nitrógeno y fósforo, bueno, ok, las sustancias húmicas tú me puedes decir también tienen nitrógeno y fósforo, pero ¿en qué porcentaje le estás metiendo nitrógeno y fósforo cuando usas mucho fertilizante? Se lo está aumentando. ¿Ok? Ok, Entonces, aquí lo expresas como valores en porcentaje. Y aquí, por la estructura, ya te digo, o sea, son pocos los hidrocarburos aromáticos policíclicos en los ambientes naturales que son compuestos provenientes de organismos vivos. ¿Ok? Algunos HAP que tienen las plantas del tipo los pinos. ¿Ok? Pero de resto, un antraceno, un fenantreno, no hay ningún organismo que necesite esos compuestos. Entonces, presencia de antraceno, fenantreno, cualquiera de estas estructuras, reteno, esto es de origen antrópico. Esto puede estar presente en las plantas como los pinos, pero esto es de origen antrópico. ¿Ok? Igual que esto, los compuestos. No hay organismos vivos que acumulen, que tengan cloro. ¿Ok? Y los otros, fíjense, mercurio. Mercurio es el elemento con mayor capacidad para formar complejos organometálicos con las sustancias húmicas. Entonces, imagínense el daño que se está haciendo cuando tú aprietas mercurio para complejar el oro en un ambiente donde hay muchas sustancias húmicas. se dispersa por todos lados el mercurio. Si tú comparas mercurio, cobre y zinc, y la fuerza del enlace organometálico, este señor es el más fuerte. O sea que el mercurio se acompleja de una manera muy fuerte con la sustancia húmeda y bueno, se dispersa. Y el mercurio entra en la cadena alimenticia, porque va a los peces, va a los sedimentos, va al agua y va a una cadena bastante larga para analizar. Ok. Sí, perdón, Lili. Sí. Por lo de mercurio. O sea, la fuente contaminante del mercurio, por ejemplo, en los ríos del estado Bolívar y del estado Amazonas, cuando los mineros extraen el oro muy fino, eso es muy difícil manejarlo. Entonces,
queda ahí con algunos sedimentos y eso, es muy difícil separarlo. Cuando ellos hacen el bateado, pues se llama la batea, están bateando para que el oro se vaya al fondo de la batea. Entonces simplemente agarran mercurio, echan eso en una sartén, así como si fueran a freír pescado, y le echan mercurio y lo calientan. ¿Ok? Entonces se forma una amalgama. El oro es soluble en mercurio. Se forma una amalgama y entonces ellos agarran esa amalgama y luego la separan. ¿Okay? Otra vez la separan. Vuelven a calentar, el mercurio se va a separar del oro, ya tienen ahí un laboratorio improvisado, pero todo eso va a las aguas. ¿Ok? Ese mercurio va a las aguas y entra y se acompleja con la materia orgánica y comienza a viajar, pasa a los organismos, etcétera, etcétera, y bueno, uno se come un pescadito ahí y también se está comiendo el mercurio. Entonces, Sí. estas selvas exuberantes allí que pareciera tal y cual, hay un alto índice de contaminación de mercurio y hay que tener mucho cuidado. Ya no, o sea, yo tomaba agua de esos ríos cuando, las primeras veces, o sea, en el Precámbrico inferior, cuando yo iba, pero ya después de eso, un tiempo después, ya no se podía tomar agua directa del río porque es muy peligroso. Exactamente. Ok. Gracias, profesor Ok, Salvador. profe, gracias. Bueno. Y continuando con esto de la interacción de la sustancia ómica con esa materia orgánica o con los elementos metálicos, entonces tenemos formación de enlaces de complejo organometálico, pero en este caso con metales de fuente antrópica. ¿Okay? Entonces, esas fuertes interacciones, eso los hacen estables y los hacen que se mantengan y bueno, como les acabamos de decir, van a llegar a la cadena alimenticia. ¿Ok? También lo que le decía de la parte de cambio climático, vamos a ver el concepto de variabilidad climática, cambio climático como algo que no nos centremos en ahorita y digamos la acelerada que se ha echado por presencia por la contaminación, pues. Vamos a verlo incluso desde el punto de vista del récord sedimentario y del tiempo geológico. Podemos verlo desde el cuaternario, donde hubo esos periodos de enfriamiento y calentamiento, clima frío, climas más calientes que el profesor Salvador conoce mucho mejor que yo, pero allí teníamos características de que el tipo de planta que crece en un ambiente de mucha temperatura no es la misma que crece en un ambiente frío. ¿Ok? Y esos tipos de plantas, con ese récord de materia orgánica en el cuaternario, nos ayudan a identificar cómo fue esa variabilidad climática en el tiempo. ¿Ok? Otra cosa que nos permite identificar es la presencia de poliaromáticos. Los poliaromáticos siempre lo asociamos a ese proceso de contaminación como producto de combustión de los combustibles fósiles, de la gasolina, etc. Pero los poliaromáticos también están presentes antes de la era industrial como consecuencia de climas cálidos y la quema de bosques. Entonces, en periodos del cuaternario, muchas veces la identificación de poliaromáticos se puede asociar con periodos de temperatura de quema de bosque. ¿Ok? Bien. Ok, profe. Y entonces, aquí yo lo que le estoy presentando es que si bien nos quedamos solo con la idea de ese cambio que estamos viendo actualmente de temperatura acelerada por el efecto del hombre, hubo cambios climáticos en el tiempo geológico que se pueden observar también en función de compuestos orgánicos. ¿Ok? Bien. Entendido. Y bueno, se estudia también la materia orgánica para la secuestración del carbono. O sea, ya eso tiene que ver sí con los procesos de tratar de disminuir para disminuir el calentamiento global.
Y ese incremento de temperatura, bueno, tenemos que tratar de que esa materia orgánica no se descomponga, porque estamos produciendo más CO2 y CO2 y la combustión, dependiendo del tipo de combustión, que la estamos llevando a la atmósfera. O sea, esto lo podemos ver desde el punto de vista de la variabilidad climática y de ese cambio climático brusco que está ocurriendo actualmente. ¿Ok? Y bueno, esa materia orgánica, recuerden que va a formar complejos organometálicos, y esos complejos organometálicos, como ya lo hemos visto, para algunos elementos siempre va a depender del pH y el pH del medio, y va a tener esa distribución y formación de complejos por la presencia de grupos funcionales. Aquí están los grupos funcionales con oxígeno, que es lo que tienen la capacidad de formar complejos con los elementos de la primera serie de transición, o de los elementos de la serie de transición, por distribución de los electrones en los orbitales d, principalmente. ¿Okay? Y bueno, para un poco cerrar la clase, les traigo un poquito más de historia y utilizo dos ideas principales de un libro de Susan Gaines y otros autores sobre cómo esos hechos de evolución de la vida ayudaron a los bioquímicos a identificar esos compuestos orgánicos presentes en la biosfera y cómo asociar esos compuestos orgánicos presentes en la geósfera con los que estaban presentes en la biosfera. Y tomó las palabras de la persona que es considerada el padre de la geoquímica orgánica, que es Alfred Trey, que él fue la primera persona que identificó compuestos orgánicos a nivel molecular que podían asociarse, o sea, compuestos orgánicos a nivel molecular en la materia orgánica de las lutitas, y que las pudo asociar a los compuestos orgánicos presentes en los organismos vivos. Y el principal o el gran aporte de este señor fue que él logró identificar pigmentos pirrólicos o tetrapirrólicos en el petróleo. Pero esos pigmentos pirrólicos no son otra cosa que estructuras orgánicas como la de la clorofila. Entonces estábamos viendo esa relación que empezó a estudiarse, como el precursor producto, la molécula de la clorofila y los compuestos pirrólicos presentes por ejemplo, en el petróleo o en el carbón. ¿Okay? Entonces, bueno, es digamos, la manera en que lo expresa: un extracto de solvente orgánico de un crudo de lutitas bituminosa mostró un magnífico color rojo. Ese es el color rojo típico de las porfirinas, que son este tipo de pigmento, como se llama. Y el espectro de absorción, o sea, lo hizo por UV visible, de los compuestos metálicos de los pigmentos tetrapirrólicos. Y entonces él dice, bueno, la preservación de estos pigmentos a través del tiempo geológico aumenta la esperanza de que el mismo pueda ser cierto para otras moléculas. Y bueno, desde este periodo actualmente sabemos que son muchas las moléculas orgánicas que están presentes en los combustibles fósiles, que están presentes en la materia orgánica, en suelo, en sedimentos, en agua, que tienen su origen en la materia orgánica proveniente de los organismos vivos. O sea, tenemos una relación producto natural a un producto orgánico en los combustibles fósiles o en la materia orgánica que es preservada en el tiempo geológico. Y antes de Trey, que tenemos a alguien que ya el profesor Salvador le debe haber nombrado muchas veces, que es Vladimir Ivanovich Vernadsky, como uno de las primeras personas que habló sobre la importancia de la biosfera en los procesos de la geoquímica. ¿Okay? Y habló del concepto de geoquímica y bioquímica, y esa relación entre la materia orgánica viva y la no viva, que serían sustancias húmicas y no húmicas, los productos de biodegradación, y cómo toda esa materia orgánica afectaba los procesos biológicos e interaccionaba con las distintas geósferas
superficiales: atmósfera, hidrósfera y litósfera. Bien. Y aquí tienen las referencias de esta clase, y cualquier lámina, o sea, que quieran ahondar, me preguntan o le pueden preguntar al profesor, y si yo tengo, digamos, la información, con mucho gusto se la puedo hacer llegar. Si tienen alguna pregunta, ustedes me dirán. Bueno, de mi parte, ninguna, profe. Muchas gracias por la clase. Igualmente, de mi parte, profe, todo quedó muy claro. Sí, creo que por los momentos tampoco tengo dudas. Ok, bueno, me alegro que les haya gustado la clase. ¿El profe todavía está por ahí o se fue? Sí, Se desconectó. No. Yo pensé que como te desconectó. Bueno, le doy las gracias por su comprensión de la problemática de la profe, que ayudarla el jueves. Y entonces, bueno, le doy las gracias y vamos a ver cómo solucionamos esto. Esto va a ser solucionar. Sí. Muchísimas gracias, ¿verdad? Ya saben que el jueves no hay clase de bioquímica. ¿Okay? Sí, profe, entendido. Entonces quedamos pendientes de que Jesús hable con el profesor y bueno, podemos encontrarnos el lunes. Ese profesor, ¿cómo se llama? ¿Tiene César Sánchez, profe. ¿Ah? César Sánchez. César Sánchez. Ese no conoce a nosotros, ¿verdad, Lili? Él es el que siempre estaba, que lo vemos nada más en el almuerzo de Navidad. Ah, ok. Ya sabes cuál es. Sí, él nos conoce, él va a ser comprensivo. Tranquilo. Sí. Bueno,